Bueno, y es un placer recibir por aquí, por nuestro programa, al señor Matías Silvera. ¿Cómo le va, Matías? Bienvenido. Buenos días, Roy. Buenos días para toda la audiencia. Acá estamos recuperando un poco las piernas del fin de semana que tocó jugar al fútbol después de tanto tiempo y ha sido difícil la recuperación. Bueno, y además con muchas actividades en materia política. Sabemos que formó parte de esta última sesión de la Junta. El viernes nos comentabas, Matías, que hubo una un largo camino allí por todo lo que es la Cuchilla Grande, ¿no? La Ruta 7, en fin, con un montón de actividades que además sumamos la deportiva, que imagino que como todo el mundo estábamos un poco desentrenados. Sí, bastante desentrenado, diría yo. Sí, por suerte fue una semana muy, muy productiva. La arrancamos allá por el martes con Martín Fernández, presidente de INACOP, que pudimos recorrer el departamento y visitar varios grupos cooperativos y precooperativos. Estuvimos en Charqueada con la cooperativa de pescadores, que está formada desde el 71 y hoy, lastimosamente, está un poco estancada. Estuvimos también en Vergara, reunidos con Fidencio González, planificando un poco trabajo y viendo cómo se podía sumar. Estuvimos recorriendo también algunos caminos arroceros, que se viene la cosecha y bueno, es importantísimo que estén bien, y por suerte la Intendencia hizo una intervención rapidísima y hoy está prácticamente el 80% de la camarilla rural, o más, el 90% de la camarilla rural del sector arrocero pronta. El jueves se termina el 100%, y bueno, creo que eso es fundamental para el sector productivo del departamento. El viernes estuvimos con el ministro Heber y demás autoridades del Ejecutivo Departamental y el edil Zunino. El de la 26 estuvimos por la Ruta 7, donde Luis Alberto, por suerte, nos comunicó la buena nueva que se va a hacer nueva la Ruta 7. Se va a hacer con una base cementada, que es lo que esa zona viene pidiendo hace mucho tiempo, que esa ruta quede prácticamente como la 8, ¿no? Es una ruta bastante arterial del país y bueno, creo que más o menos dentro de un año y medio va a estar terminada toda la Ruta 7, lo cual es una muy buena noticia. Una ruta además que está muy castigada, ¿no? Sí, muy, muy castigada. Hay mucho tránsito pesado por ahí. También hubo una cosa que me marcó esa recorrida, que fue que muchos vecinos se arrimaron allí al Paso La Yeguada a pedir al ministro que pusiera lomadas en el ingreso de la localidad, en el ingreso de Santa Clara y Cerro Chato, a lo cual el ministro contestó que eso no iba a poder ser porque bueno, suele suceder en esas rutas nacionales que los camiones, al venir muy rápido y tener que frenar para pasar la lomada y nuevamente arrancar, terminan arrugando la carretera y eso termina en una rotura, la misma. Entonces él dijo que eso no iba a poder ser, pero que se comprometió con poner 3 radares en la entrada de cada una de las ciudades, lo cual creo que representa el espíritu de este gobierno, ¿no? De escuchar a los vecinos. Un ministro de Transporte que recorre la Ruta 7 no se ve todos los días, y bueno, eso nos hace estar muy contentos también de haber militado este gobierno y de que ahora estén cumpliendo con su palabra de gobernar con cercanía. Bien, Matías, el placer, como lo mismo que le decíamos a Hans, ¿no? El otro día, de tener jóvenes como ustedes que forman parte de la política, de buscar cambiar las cosas, pero desde adentro. En tu caso, rodeado por todos lados, claro, digo, en el buen sentido, sí, ¿no? Sí, que tus abuelos, tu papá, en fin, allí en la familia. La política forma un rol muy, muy importante, pero de todas formas es algo que es vocacional y que imagino te gusta, ¿no? Digo, no lo haces obligado, es por un tema de elección, digo, pero siempre muy bien rodeado en materia de... Sí, yo creo que la política yo la veo como una forma de vida, ¿no? Porque uno cuando se mete en la política ya no... Se termina eso de que al mediodía es mala hora para que te llamen, o de que a la 1 de la mañana es mala hora. Uno tiene que estar el teléfono abierto las 24 horas. Fin de semana. No hay días de descanso, no hay horas de descanso, no hay horario. Y realmente uno tiene que sentirlo para que no le moleste, para poder seguir. Obviamente soy muy chico, pero he visto cómo muchas personas han quedado en el camino, que se aburren, que no aguantan la presión, el tener que estar a la orden constantemente. Y bueno, cuando a uno le gusta y tiene vocación de servicio y más o menos es lo que siempre soñé hacer desde chico, ¿verdad? Poder estar en el ámbito político
Sí, yo creo que es muy bueno, es muy satisfactorio para mí. Obviamente que de la familia siempre lo que me dijeron fue que no me metiera. Al revés fue. Sí, toda la vida me dijeron que estudie, que me vaya a Montevideo, que no me meta en la política, que trae muchas decepciones, pero obviamente otra cosa que siempre fue rebelde. Entonces, bueno, no hice caso omiso y por suerte hice caso omiso porque la verdad que me gusta mucho, me satisface mucho poder recorrer el interior, estar al servicio de la gente. Cuando uno tiene vocación de servicio pasa a ser el centro de todo y la verdad estoy muy conforme, muy satisfecho. Bueno, porque uno mirando de afuera a veces puede imaginarse, bueno, viene de una familia con tradición política, y nos comentás que no, que todo es lo contrario, de que justamente el consejo por parte de la familia fue que no te metieras y fue lo primero que hiciste. Sí, el consejo o el pedido, ya era como un pedido bastante insistente, que no me metiera, que ya estaba, la familia ya estaba, que ya se te querían alejar, pero no, por suerte hice caso omiso, porque la verdad es lo que de muy chico soñé. Siempre mi madre me cuenta que cuando yo tenía 3 años, que Francisco se tiraba a diputado, que ganó, yo me paraba en un atril cuando nadie me veía y daba discursos, y era muy gracioso porque el atril yo no se me veía del otro lado del atril. De frente no te veía. Claro, porque yo estaba abajo del atril, no llegaba a la altura. Y yo hacía discursos diciendo algún pelotazo y bueno, siempre como que de chico fue un sueño. Algunos querían ser mecánicos, otros querían ser bomberos, policías, ingenieros. Yo quería ser político y bueno, por suerte por ahora vengo cumpliendo el sueño. Y además, Matías, de una forma muy particular, porque no es que te acercaste a una agrupación, sino que con lista propia. Y sí, rodeado con un equipo de jóvenes también. Sí, yo empecé allá la militancia política ya por el 2012, más o menos cuando tengo por lo menos un recuerdo constante, ¿no? En el 2012, en la primera elección de jóvenes, la tercera elección de jóvenes, la segunda elección de jóvenes que había del Partido Nacional, nos presentamos allá con la lista 71, con Mario, que se abrieron 5 listas, que íbamos contra todas las listas del Partido Nacional juntas, competíamos contra, creo que si no me equivoco, la lista 400, y bueno, nadie esperaba que ganáramos porque salimos 30 días antes, y bueno, por suerte pudimos ganar, nos fue muy bien, y ahí fue como que le empecé a agarrar el gustito para hacerlo más seguido. Después en el 2014, ya la campaña de la Diputación, con Mabel a la cabeza, me acuerdo que fue muy buena. Yo era chico y teníamos un Renault Twingo, verde, la aceitunita le decíamos, y salíamos ahí con Dolores, una veterana que toda la vida laburó en la 17, con un altavoz y la marcha Tres Árboles, y yo ahí salía con el megáfono gritando vote, a Mabel, vote. O sea, haciendo la publicidad en vivo. La publicidad callejera, y bueno, siempre me gustó mucho, sumando desde donde podía. Ya en el 2017 con Mario sacamos una agrupación de jóvenes muy buena, con Juan Pablo Urenberg también, quien hoy es el secretario personal de él, que perdimos, nos enseñó mucho. Yo siempre digo que uno aprende más de las derrotas que de las victorias. Esa campaña nos dejó muchas enseñanzas, pero por sobre todo un grupo, un muy buen grupo, que es un grupo que nos viene acompañando desde hace muchos años, desde la primera elección de jóvenes, que sin duda ese grupo ha sido la base, ¿no?, de esta nueva agrupación, porque nosotros pensábamos junto a ese grupo de amigos que algo teníamos que hacer por el cambio. Nosotros nos sentíamos un poco mañatados, no porque no se nos abrieran las puertas, porque si decimos eso es mentira. Siempre se nos abrió la puerta en el lista 71, siempre nos invitaron a sumar desde todo tipo de punto de vista, pero sentíamos que podíamos hacer mucho más, sentíamos que podíamos marcar una impronta propia, que podíamos salir a recorrer por nosotros, vender una propuesta propia, y eso fue un poco lo que nos motivó, ¿verdad? El dar ese kilómetro extra para el cambio, que quizá era mejor quedarnos en la cómoda, pero sentíamos que podíamos tener mucho para darle a la gente, que teníamos una propuesta distinta. Entonces, bueno, eso fue lo que nos motivó. Obviamente el grupo fue creciendo de una manera que no pensábamos. Yo siempre cuento que cuando largamos la agrupación no pensábamos en sacar comité, porque no teníamos fondos para nada. Sabíamos que un comité, además de obviamente llevar una plata para mantenerlo, tiene que haber un mínimo flujo de gente. Uno no puede abrir un comité para tenerlo siempre vacío, pero a medida que fue sumando gente a un grupo de WhatsApp y mucha gente me llamaba, me escribía, le escribía a otros compañeros que tenían intención de sumarse,
tomamos la decisión de abrir un comité. Siempre me acuerdo un día que a los 15 días de arrancada la campaña ya no teníamos un peso para la campaña y empezamos a pasar la gorra, hablando en la jerga lunfarda, adentro del comité y gurises realmente que quizá no tenían un peso para hacerse un gusto, o de que tenían unos pesitos para hacerse algún gusto, comprarse una remera, alguna camisa, fueron y pusieron, y como que se empezó a generar una mística entre todos que eso se formó en una pelota de nieve enorme y no paró más. Porque además, Matías, como lo hemos hablado con otros actores políticos que han venido como invitados, fue una campaña totalmente atípica que comienza con, bueno, un proyecto donde vos decís, bueno, hasta tal mes es el tema, y se extendió de una manera tal que imagino que en el tema económico debe haber sido un problema a solucionar, ¿no? Como bien decías. Sí, nosotros igualmente largamos después del aplazamiento de las elecciones, largamos mediados de julio por ahí, faltando 2 meses y medio para la elección, un poquito más, pero sí, fue un tema y también lo que uno tenía que interpelar era la forma de hacer política, porque esta nueva normalidad nos hacía cambiar todas las formas establecidas, y yo siempre digo, la política como el mundo es muy dinámica, y el mundo cada vez es más dinámico y la política también. Fíjate que pasaron 50 años de aquel modo de hacer campaña de Herrera, de subirse al tren, bajar en todos los pueblos y dar vuelta un cajón de querosén y dar discursos barriales, a la caravana de la victoria del Cookie. Pasaron 50 años y se movió muy poco la forma de hacer política. Y hoy, con los medios masivos que son las redes... Ahí, por ejemplo, con el tema de redes, ustedes, teniéndote en cuenta a ti y a tu equipo, que es un equipo joven, ya en cierta forma tiene una cercanía a toda esta tecnología que por ahí no tienen otros políticos de más edad. Ustedes han hecho un hincapié importante allí en ese trabajo, ¿no? En cuanto a redes sociales. Claro, porque veíamos que era la forma más universal que teníamos de poder llegarle a toda la población. Obviamente no teníamos cómo poner propaganda en radios o en televisión. Y bueno, apostamos a eso, apostamos a una comunicación muy dinámica, muy fluida, a estar comunicando constantemente lo que hacíamos y nuestras propuestas. Creo que la comunicación es fundamental. Hoy un buen político tiene que saber tanto de leyes como de gestión, como de comunicación, porque yo leí un libro que decía que no se comunica gobernando, se gobierna comunicando, porque es fundamental que la gente sepa lo que hacen sus representantes, que la gente se sienta parte de un gobierno que al fin y al cabo es puesto ahí por ellos y es sacado por ellos. Entonces, este tema de la universalización de la comunicación, que todo está al alcance de todos, postear algo en Facebook y tirar una idea, para nosotros fue fundamental. Creo que en otra época no hubiésemos podido hacer lo que hicimos. Bueno, nosotros lo que quisimos hacer fue tomar las herramientas que nos da la actualidad, el mundo moderno, y ponerlas todas a nuestro servicio, recorrer mucho, se recorrió mucho. Ahí creo que es un tema que me parece importante en cuanto a la comunicación, ¿no? Porque tú hablabas precisamente de lo que uno puede comunicar, pero en esa comunicación, en ese vínculo comunicativo también está la vuelta, ¿no? Sí, el mensaje que uno recibe, y a lo que te hacías referencia precisamente tú hoy en el comienzo con el tema de viajar a cada uno de los puntos del departamento y escuchar a los vecinos. ¿Cuál fue en toda esa recorrida que has tenido hasta el momento de hoy, temas que por ahí decís, bueno, si no hubiera venido hasta aquí, ni me hubiese enterado de esta problemática, cosas que te han sorprendido en el departamento y que te parece que hay que trabajar ahí? La gran mayoría, porque yo siempre digo, una de las claves de nuestra campaña estuvo en la recorrida. Nosotros teníamos un grupo humano muy grande, con muchas ganas, y bueno, eso lo plasmamos en el terreno, recorrimos todos los barrios de 33, no nos quedó uno sin recorrer, no nos quedaron puertas sin tocar, que eso también fue fundamental para poder llegar con nuestro mensaje, porque yo siempre digo, más allá de que tenemos todos estos instrumentos del mundo moderno a nuestra disposición, nada va a igualar a lo que es la cercanía, el contacto de cercanía con el vecino, sentir las emociones. Hay vecinos que te cuentan problemáticas con los ojos llorosos, porque yo me acuerdo, uno de los primeros barrios que recorrimos fue el Isaac de León, el Flor del Alba, el Gamarra, y
y ahí habían vecinos que con los ojos llorosos nos decían que hacía años no se le hacía un regado de sales a las calles, y un almacenero, pasaban autos, pasaban camiones y se le tapaba todo de tierra, no podía vender empanadas caseras, no podía vender nada, tenía que tener todo tapado, y nos lo contaba con los ojos llorosos. Y ahí es que te dan ganas de poder hacer algo, de buscar una solución, ¿verdad? Porque por las redes es todo muy frío, y leer las letras frías, las palabras frías, no es lo mismo. Entonces eso nos genera un compromiso bastante importante. A eso iba, ¿no? Cuando uno se acerca al vecino y está en ese mano a mano, en cierta forma también hay un compromiso implícito, ¿no? Sí, se genera, te genera un compromiso. Yo me acuerdo de una anécdota, que la primera vez que fuimos a una radio, nos llamó un vecino que tenía unos problemas con una jubilación, que no le salía, que le tendría que haber salido ya hacía tiempo, y fuimos hasta allá a verlo, fuimos con 2 compañeros de la agrupación, 2 compañeros que era la primera vez que estaban en política, era su primer visita a una casa, y él nos comentaba, llorando, que no tenía para comer, que se le complicaba, y nos mostró los papeles, y nos fuimos de ahí con los papeles, con la tarea de poder darle celeridad a su trámite, y al otro día, los 2 gurises que fueron, me llaman y me dicen, ¿y? ¿No te olvidaste, no? ¿No te olvidaste lo del señor? No, tranquilo que no, pero ese compromiso que se genera, ¿no? En gurises que era la primera vez que estaban en política, que era la primera visita que hacían a una casa, pero que me recordaban todos los días que había que mover eso. Entonces eso a uno lo hace ser mejor, hace que el grupo sea mejor, y lo obligan a no ahorrar. Lo obligan a no ahorrar porque tener ese sostén del grupo que te hace acuerdo, que te presiona a ser mejor, que te presiona a cada día a laburar más, a recorrer más. Eso está muy bueno, eso creo que es súper positivo, y es lo que nos va a impulsar a ser un poco mejor cada día. Y bueno, y en esta última elección, decíamos precisamente con tu propia lista, ahora con la responsabilidad de ser edil, a una edad muy temprana, tú decías que comenzaste ya por el 2012, y uno, ya que es un poco más viejo, ve que las cosas a veces llevan tiempo y llevan mucho sacrificio, y se te han dado los resultados siendo muy joven, pero ya con la responsabilidad de estar en un lugar donde te eligió la gente. Sí, venimos adaptándonos como gato entre la leña, venimos trabajando mucho, por suerte. El edilato te da ciertas formas legales, instrumentos jurídicos que uno puede contribuir a la gestión, los pedidos de informe, presentación de proyectos, proyecto de decreto. Por ahora no hemos hecho mucho uso de eso, hacemos más uso de la llamada y de la visita a los directores en las oficinas, que creo que es un poco más rápido que los trámites burocráticos, pero muy bien, adaptándonos, defendiendo el gobierno, que creo que viene haciendo las cosas muy bien, y bueno, nuestro rol un poco ha sido ese, defender al gobierno. También estamos trabajando en nuestra agenda de proyectos que ya dentro de poco se viene demorando, pero la vamos a presentar públicamente dentro de muy poco. Creo que hay cosas que son transversales a todo, y bueno, en eso nos vamos a ocupar. Tenemos un grupo técnico muy bueno, por suerte, porque bueno, la juventud de uno viene de la mano con un poco de inexperiencia, de desconocimiento de algunas cosas, y bueno, ahí es que optamos por, no un GACH, porque no es un GACH, pero sí un grupo técnico muy bueno, encabezado por Mariana Ortiz, que bueno, que viene laburando en propuestas, en proyectos, dándole forma a nuestras ideas, porque tenemos muy buenas ideas, pero quizá a veces no sabemos plasmarlas muy bien en el papel, o quizá vemos un camino, pero hay un camino más rápido, hay un camino más eficiente. Bueno, y ahí es que está la responsabilidad de nuestro grupo técnico, que viene laburando muy bien, dándole mucho empeño, dedicándole muchas horas a esto, y va a poder aportar a nuestra agenda legislativa. Y también un poco la responsabilidad del edil, creo que es un poco transversal a la realidad de todos. Hemos recorrido mucho, hemos hecho mucho hincapié en eso, porque lo hicimos durante la campaña. La campaña siempre dijimos que no íbamos a ser como los clásicos políticos que vivan cada 5 años, sino que íbamos a recorrer los barrios durante toda la gestión. Y ahí creo que el principal motor de la gestión de los ediles de la 26 va a ser ese, las recorridas, porque es una gestión que es de la gente, porque nosotros podemos tener muy buenas ideas, pero las problemáticas las tienen los vecinos. Entonces de ahí es que nace un poco el leitmotiv de nuestra gestión, tocándole la puerta a los directores. Cuando hay una calle que está un poco intransitable, vamos y le tocamos la puerta a Carbone, que está haciendo un muy buen trabajo, por suerte. Si hay un vecino que necesita algo, le tocamos la puerta a la directora de Desarrollo Social, que es la Rana. Y bueno, se da ese feedback con todos los directores que
que el principal beneficiado siempre termina siendo el vecino. Sin dudas. Y a través de la Junta Departamental uno puede presentar proyectos, hay un montón de cosas muy buenas que dan esa posibilidad, ¿no? Pero también te toca ser, en cierta forma, contralor del gobierno, y se da algo muy particular, ¿no? Que no se da muy seguido, que es justamente el parentesco que tenés con el actual intendente. Sí, sí. ¿Cómo te manejás eso con tu padre ahí, de ser el controlador del gobierno de tu padre? Bueno, eso... Porque, a ver, está claro que el tema político es un tema político, pero aquí sí, también hay, pero más allá hay un de eso, tema particular, ¿no? Sí, pero hay una realidad de trasfondo, que es que con Mario siempre he sido su contralor. Desde hace años soy su contralor. Desde hace años soy el que siempre dice lo que piensa. Soy el que, cuando creo que él está mal, se lo digo en la cara. Trato de hacérselo notar. Porque a los políticos siempre les sobra gente que lo adule, gente que el día que está todo bien. Pero yo siempre he tratado de ser esa voz crítica, quizá a veces demasiado crítica, quizá a veces muy crítica, pero como que estamos acostumbrados a ser contralor el uno del otro. Entonces para mí es algo natural, es algo bastante natural. Quizá ahora con un poco de responsabilidad social, ¿no? Pero eso de ser contralor de él, vengo haciéndolo hace años. y se da un poco esa ida y vuelta, Matías. Sí, también sí. digo contigo, imagino. Sí, hay mucho feedback. Él muchas veces nos dice algunas problemáticas que quiere que nosotros tratemos en la Junta y nosotros las tratamos. Se da un ida y vuelta muy lindo. Siempre trato de decirle lo que creo que está mal, lo que creo que está bien. Por suerte la mayoría de las cosas por ahora van bien. Creo que van muy bien. Y sí, uno al estar hace tanto en esto y haber nacido prácticamente en esto, y bueno, siempre que una parte de la familia en el lado enfrente de la otra, como que ya va ajustando un poco la cintura y ya lo hacemos prácticamente con naturalidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se me ha hecho bastante fácil. Bien, otro de los temas que nos comentabas hoy al comienzo de la entrevista había sido la reunión con la juventud, precisamente retomando un poco el trabajo por todo este hecho de que, bueno, que fueron las elecciones, de la pandemia, y que creo que también es importante, ¿no? En tu caso, dentro del Partido Nacional. Sí, la Comisión Departamental de Jóvenes había estado un poco trancada por la pandemia, por las elecciones. Porque además, Matías, creo que hay una gran evolución, por suerte, en este tema de que ustedes los jóvenes, más allá de no sé, pero unos, para tirar un dato, por ejemplo, 20 años atrás, 30 años atrás, no era muy común que ustedes los jóvenes, no en cuanto a la participación política, sino el lugar que te daban los políticos siendo joven. Sí. O sea, podías participar, podías venir, podías sumar, pero ya a la hora de opinar, de hacer, no era tan así. Hoy en día tenemos el gusto, como decíamos hoy al comienzo, de tener a varios jóvenes formando parte. Y creo que ese trabajo dentro de cada uno de los partidos con los jóvenes es importante. Sí, sin duda que los jóvenes un poco a los pechazos nos hemos ido haciendo lugar. También es cierto que solo nosotros no podíamos, sino que también viene acompañado de un cambio de mentalidad en la dirigencia política. 33, los días estábamos viendo cifras, 33 es el departamento que más jóvenes tiene aportando en el gobierno departamental. Y volviendo al tema de la comisión departamental, como hacía un tiempito que por la pandemia y las elecciones no hemos podido funcionar, ahora volvimos a funcionar. Hay un gran presidente que viene haciendo una gestión muy buena hace muchos años, que es Víctor Becerra. Víctor Becerra le ha dedicado mucho tiempo a la departamental de jóvenes y bueno, creo que es hora de respaldarlo, de darle la oportunidad de culminar la gestión con toda la fuerza. Y estamos haciendo un raconto de los compañeros de la comisión y está Nicolás Amaro, que es edil, está Florencia Génova, que hoy está al frente de la Oficina de Juventud, está Lulu Urán como suplente de director, hoy está al frente del INJU. Lucía, ahí está, que además Lucía estuvo está... acá. No ha estado. Ya no ha estado acá. Pero teníamos, sí, previsto una entrevista que tuvimos que cancelar y cambiar y que también la vamos a tener, pero digo, ya con un montón de jóvenes tomando lugar protagonista y lugares electos, Camila Ramírez, también edil. Creo que ha sido muy positivo eso para nosotros, incluso nos sorprendimos cuando empezamos a hacer el raconto y hay muchos compañeros que por suerte hoy están en lugares de decisión, en lugares de responsabilidad pública,
Y eso, de cierta manera, es como un poco la frutillita de la torta, ¿no? De un proceso de jóvenes que viene muy bien del partido. También hay en otros partidos, como tú lo decías, Hans, que es un edil con el que nos conocemos hace poco, pero hay mucho feedback, hay muy buen feedback, hay mucho pienso entre los dos. Hemos trabajado incluso en algunos proyectos juntos, como en la prohibición de la pirotecnia. Creo que el proceso de jóvenes del Partido Nacional y de todos los partidos viene muy bien. Viene acompasado también de lo que es el mundo moderno, ¿no? De que los jóvenes cada vez nos abrimos más las puertas a los pechazos, pero eso es muy reconfortante para uno, que muchos jóvenes, de una vez por todas, empiecen a abrirse camino por su cuenta en la política y bueno, creo que eso va a traer muy buenos resultados. Sin dudas. Ya lo hemos mencionado a otros ediles que han venido, y creo que hoy particularmente nuestra sociedad es nuevamente golpeada duramente con el tema de los suicidios. Ver, tal vez, por parte de ustedes, que tienen otras posibilidades que no tiene el ciudadano común de, por ejemplo, realizar una investigación de ver qué es lo que sucede aquí en 33, incluso cuando uno ve estas cifras y realmente son alarmantes las edades. Uno imagina que es por una cuestión de que no se ve un futuro, como que no hay cierta esperanza. Digo, y ya se lo hemos pedido, Matías, a varios ediles que han venido. Digo que por ahí estaría bueno, ¿no? Unir fuerzas y por lo menos buscar la manera de tener algún dato claro que nos explique qué nos está pasando. Sí, creo que hay algo que hay que ver que me parece que no es coincidencia, ¿no? 33 hace muchos años que es el departamento con los peores índices del país. Uh-huh. Somos el departamento con el mayor índice de desocupación, somos el departamento con uno de los mayores índices de deserción estudiantil, somos un departamento que tiene un porcentaje muy grande de gente debajo de la línea de la pobreza. Creo que esos son todos factores que influyen mucho en los jóvenes, ¿no? Uno muchas veces se cruza con jóvenes que quizá no ven un futuro ni cercano ni lejano. Jóvenes sin esperanza, sin expectativas. El presidente de la calle siempre hacía hincapié en un concepto de que no le gustaba decir a los jóvenes ni, sino que sin esperanza y sin expectativas. Y eso sin duda es muy doloroso para la realidad de uno. El encontrarse en una situación donde no se ve mañana, no se ve un mañana, pero la boca de droga está a una cuadra, la decisión muchas veces termina siendo la errónea. Entonces, en base a eso, creo que va por ahí, ¿no? El tema de las cifras del suicidio, que son escandalosas en 33. Son escandalosas. Y hace muchos años también que no se hace nada en ese sentido. Y eso es un tema que hemos hablado mucho con el intendente. A él lo tiene muy preocupado. Le están dando mucho pienso a ese tema, desde por dónde abordarlo. Nuestra compañera también, Lucía Urán, quien está en el INJU, es psicóloga y es un tema que también la consterna mucho hace mucho tiempo, y me consta que ha hecho evaluaciones, que ha estado por distintos lugares informándose, y es un tema que tenemos que ver porque representa también la esencia de nuestra ciudadanía, en un poco, ¿no? De que no ve futuro, no ve mañana, y eso es muy preocupante, más preocupante de lo que parece, porque que haya muchas generaciones y generaciones que no vean un mañana, que no tengan esperanza, eso de cierta manera va a detener el crecimiento de nuestro departamento. Yo siempre digo que nosotros, para crecer y para dejar de ser uno de los últimos departamentos, necesitamos empezar a ver por encima del hombro de los demás, ¿no? De los demás departamentos, empezar a colarnos entre los grandes, pero ahí necesitamos de los jóvenes. Sin los jóvenes eso no va a suceder, porque las personas mayores tienen mucha experiencia, obviamente, muchos años en la vida y nos pueden enseñar mucho, pero quienes tenemos el ímpetu, las ganas de salir adelante, de mejorar, somos los jóvenes, y necesitamos de todos los jóvenes para que 33 salga adelante. Nosotros ya estábamos leyendo un informe que es un tema en el que estamos trabajando mucho, de las TIC, de las TIC, de la programación. La programación es una rama laboral que no tiene desempleo. No tiene desempleo, y que además, Matías, pero a su vez hay un gran problema. El gran problema ahí es que se está dando una deserción estudiantil muy importante en las carreras de programación, porque como hay tanta demanda laboral, hay tanta demanda de gente laburando, los estudiantes prefieren por salir de la carrera y empezar a trabajar en el segundo año y no terminan los 4 años, y eso es negativo.
Y creo que nosotros 33 tiene la oportunidad de posicionarse como un polo logístico a nivel de programación. Y ahí estamos peleando para traer algún curso, estamos peleando para ahora sembrando el programa de Lorena Ponce León. Por suerte ha escuchado la demanda no solo nuestra, sino que de todo el país de este tema y empezaron con cursos de programación. Dieron becas para todo el país para que jóvenes se formen como programador junior. Y creo que hay todo tipo de posibilidades, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, con respecto a esto que decías de la programación, donde el estudiante lo único que precisa es el propio estudiante. Exacto. ¿No? Donde no se precisan grandes cosas, porque uno incluso después a la hora de estudiar o de trabajar, también lo puede hacer desde su casa. Hoy en día, por ejemplo, que se ha puesto sobre la mesa el tema del teletrabajo. Sí. Y trabajar desde 33 para cualquier lado del mundo. Creo que eso también es muy importante, ¿no? El hecho de que uno no tenga que radicarse en otra ciudad, en otro país, sino que lo pueda hacer directamente desde de la casa. Sí, claro. Se abre... El presidente siempre lo dice, el mundo moderno, el mundo globalizado está hecho a la medida para que Uruguay se destaque. Para que un país tan chiquito, pero con tanta buena gente y con gente tan capacitada y con tantas ganas de salir adelante se destaque. Y Uruguay viene posicionado como, por ejemplo, que esto es un dato que no muchos saben, Uruguay viene posicionado como uno de los principales exportadores de software desde el año 90. Y es hora de darle más apoyo a esa industria, es hora de darle pienso para que se universalice, para que llegue al interior, porque es una industria que está muy centralizada en Montevideo, como muchas cosas, y creo que ahí tenemos que ponerle todo nuestro pienso, ¿no? En aprovechar todas las herramientas del mundo moderno para posicionarnos, para crecer y para ser ejemplo. Sin dudas. Edil Matías Silvera, ha sido usted muy amable en aceptar la invitación, en venirse hasta aquí, hasta la radio, para charlar con nosotros. Se lo agradecemos enormemente y bueno, quedamos a entera disposición como siempre para que en caso de que usted lo vea necesario informar algo a la población y desearle el mejor éxito en su gestión y en su carrera. Bueno, muchas gracias, Roy, un placer como siempre estar acá en Radio Conquistador y un gran abrazo a la audiencia que siempre está al firme escuchando. Muy bien, estuvimos en diálogo.